A las 8:38, la palabra iluminada, el dolor de cabeza del más completo comunicador de República Dominicana. Oh, antes de él, de que tú le añadas más epítetos y adjetivos, oramos y elevamos oraciones y por la salud del doctor Cruz Jiminián, que va a ser sometido a un proceso quirúrgico en las próximas horas. Nuestro amigo el doctor Antonito Cruz Jiminián, lo van a operar de algo. ¿De qué? No está claro, pero lo van a operar y lo que queremos es que salga bien. Saldrá bien. Dios saldrá mediante. Bien, porque lo necesitamos. Antonito aquí. Cruz Jiminián. Una vez nos perdimos en Bonao los dos. Un hombre solidario, de verdad. Nos fuimos para un barrio y él cogió por un lado y yo por otro. y dejamos una comida, se nos pidió la comida, la pobre gente. A las 6 de la tarde será la operación. Lo necesitamos aquí, sano y robusto y activo. Mientras tanto, nos vamos con el doctor Federico Jovine, el propietario de las palabras iluminadas. Gracias, Domingo. Estimados colegas y público que nos escucha, buenos días. Comienza más o menos así. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Así comienza Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Y hago esa referencia porque cuando estaba viendo la fotografía en el día de hoy del diálogo en el Consejo Económico Social el día de ayer, en el fondo de la discusión estaba una foto de Gabriel García Márquez mirando todo el diálogo en torno a la reforma fiscal, en torno a una crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué? Porque la reforma fiscal de la que estamos hablando y de la que todo el mundo está hablando o de la que nadie quiere hablar es una reforma necesaria, impostergable, pero sobre todo mandatoria. ¿Por qué mandatoria? Está en la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Había que hacerla hace tiempo, en la ley que promulgó el anterior gobierno, y no la anterior administración del anterior gobierno. Estamos hablando de una ley promulgada por Leonel Fernández, ejecutada por Danilo Medina, ejecutada por Luis Abinader, que manda a su vez la realización de esta reforma. Los norteamericanos tienen una expresión muy famosa que se llama Death and Taxes. Impuestos y muerte es lo único seguro que tiene todo el ser humano en vivo o por nacer. Entonces, sobre la base de eso, se sienta una realidad, pero se sienta una necesidad, pero también una historia y unos funestos precedentes. Porque a excepción de la reforma fiscal del año 1992, que fue impulsada por Balaguer, claro, con el colofón de una inflación de un 103% en el 91, entonces, y una quiebra de todo el sistema, ese fue el año que se impusieron grandes reformas, la fiscal, y la laboral, que todavía esas reformas están vigentes al día de hoy. Estamos hablando de reformas que van para los 30 años. Cualquiera sabe que un instrumento diseñado desde hace 30 años es insuficiente en el tiempo, razón por la cual a lo largo de todos estos años se han hecho 6 parches fiscales, 6 reformas. ¿Y por qué digo parches? Porque ninguna reforma ha sido integral. Ninguna reforma ha agarrado el toro por los cuernos. ¿Y cuál es el toro? Bueno, el toro es redistribuir los ingresos, el egreso, hacer una estructura de recaudación progresiva donde los que paguen más, los que tengan más, paguen más, y donde hay una proporcionalidad del gasto en función del ingreso y en función de la riqueza. Una reforma que no penalice ni sancione porque son necesarias, pero sí haga tributar más a quienes más tienen. Y nadie lo ha querido hacer. No lo quiso hacer el presidente Mejía, cuando tuvo mayoría absoluta en un periodo. No lo quiso hacer el presidente Fernández cuando tuvo mayoría absoluta en ambas cámaras en un periodo de su gobierno. No lo quiso hacer el presidente Medina cuando tuvo mayoría absoluta. Y ahora Luis Abinader, mal que bien, tiene los números congresuales para poder impulsar una reforma y está en sus manos decidir si se sumará a ese club de personas, de presidentes que por coyunturas y particularidades no asumieron compromisos de reformas integrales y totales porque no se podía, porque la presión no lo aguantaba, por lo que fuera, no importa. O decide
darle cumplimiento a la ley. Claro, la circunstancia es diferente y en perjuicio del presidente Abinader. Es diferente porque a lo largo de los últimos 20 años se han acumulado una serie de distorsiones que son funestas, que hacen que uno piense que más que exenciones estemos ante privilegios irritantes, por ejemplo. Señalaba anteriormente, fuera en un comentario colectivo, de que para este año el presupuesto contempla 210 millones en exenciones y 290.000 en préstamos. O sea, hay 80.000 de diferencia, pero lo que queremos decir que poco, un punto más y medio o no del PIB se está cogiendo prestado, lo mismo que se está dando de exenciones. ¿A quiénes? A quienes pueden pagar, porque el problema es que aquí hay 39 leyes o normativas que dan una serie de facilidades que son necesarias, porque ¿quién puede negar que el turismo no necesita exención? ¿Quién puede en su sano juicio cuestionar eso? El problema es que vivimos en una sociedad y está regida por un Estado donde no hay supervisión, donde no hay seguimiento, donde no hay monitoreo, donde no hay vigilancia y donde no hay sanción a nivel estructural. No ahora, ni hace 4 años, ni 8, ni 10, estructural. Y eso da lugar a que las exenciones se conviertan en distorsiones. ¿Y por qué el escenario ahora para el presidente Abinader es mucho peor? Por lo que ustedes saben, hay una pandemia, no hay que hablarlo mucho. Hay una pandemia que tiene unos efectos en las finanzas públicas directos, que ya lo hemos vivido con el tema de la fase y todos los préstamos que se han tenido que agotar para subsidiar los programas sociales. Pero los problemas por venir, ¿Y cuáles son los problemas por venir? Sabemos que el petróleo está subiendo, sabemos que todos los componentes de la estructura energética están subiendo, sabemos que los fletes están subiendo, que todo está subiendo. Estamos en una espiral inflacionaria planetaria que no sabemos a dónde nos va a llegar. Entonces, los desafíos son graves, son críticos, porque son estructurales, son políticos, pero también son desafíos de gobernanza. Son desafíos de gobernanza que implican mayores actitudes, mayores disposiciones al diálogo, mayor vocación de búsqueda de consensos y sobre todo una mayor comunicación para que la ciudadanía entienda. Y cuando digo la ciudadanía, no es la ciudadanía convencerla de que tiene que pagar impuestos o que vamos a una reforma, sino que tiene que haber una comunicación que a todos los sectores, comenzando por los más afectados, que no serán quienes vamos a pagar, que somos los de siempre, sino los que no pagan, que también son los de siempre. Entonces, esa necesidad estructural de hacer una reforma se solapa con una coyuntura funesta y el presidente Abinader tiene esa necesidad en sus manos. ¿Cuál es el problema? Que es natural y es legítimo que partidos de la oposición quieran pescar en ese río revuelto. Es correcto que lo hagan y es correcto que emplacen al gobierno y es correcto que lo cuestionen y que negocien y todo eso, pero sobre la base del bien común, del bien mayor, no de pescar en río revuelto a la perspectiva política, porque no le luce, por ejemplo, al PLD cuestionar la necesidad de hacer una reforma integral y total cuando la propia ley que ellos promulgaron lo ordena y cuando ellos evitaron durante 5 o 6 ocasiones hacerlo. Podemos entender que no le luce eso. Lo que sí le luce es cuestionar que esa reforma sea en beneficio de la mayoría. Lo que sí le luce es cuestionar que esa reforma corrija las distorsiones propias de un marco fiscal que tiene 39 leyes accesorias. O sea, cuando usted coge y le va poniendo empate, parche, al final tiene un Frankenstein positivo. Claro que hay que reformarlo. Entonces, sí es necesario hablar sobre eso. ¿Cuál es el problema? Y una gran preocupación que veo, que no se está desde el gobierno abordando este tema con la celeridad, con la presteza y con la contundencia y el rigor que necesita. Estamos en octubre y estamos hablando de reforma, pero estábamos en enero hablando de reforma. Y ahora que el presidente va a visitar, mire, presidente, déjeme decirle algo. En el año 2013, con la sentencia 168, al gobierno del presidente Medina le explotó un problema en la mano, que fue el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y tuvo una salida que fue muy buena, entiendo, que fue la ley 169-14. Esa ley que iba a ser incómoda y que iba a ser un trago muy amargo, yo me recuerdo como ahora, porque lo viví profesionalmente, que el presidente Medina acordó y fue exactamente lo que usted está planteando, casa por casa, literalmente, de los líderes a explicar la necesidad de corregir los entuertos realizados por esa sentencia a través de una ley y se logró el consenso. Nadie objetó la ley, no hubo un recurso a la ley ni siquiera. Es necesario. Yo saludo esa decisión de usted del diálogo.
es necesario. Hubiéramos preferido escuchar esto en enero, no a víspera en octubre, con un presupuesto que tiene que estar cortado al 31 para que el primero arranque de enero, porque la necesidad es que usted está obligado a hacer lo que dice que va a hacer. Usted está obligado a socializarlo, a comunicarlo, y tiene que buscar la gobernabilidad entre todos los actores políticos, pero también con el empresariado. Tiene que exponer y explayar sus dotes de negociador y de comunicador para que el empresariado entienda que todos nos tenemos que ajustar los cinturones, que este es un desafío colectivo que tiene que ser asumido de manera colectiva. Por lo tanto, ese diálogo que está en el Consejo es importante, pero tiene que ser más amplio, porque la ciudadanía es la que va a pagar, directa o indirectamente, porque la clase media, que fue la base política de su triunfo electoral, esa clase media va a pagar, y esa clase media sabe que tiene que pagar, y es cuesta arriba pagar con tantos privilegios, con tantas exenciones, con tantos barrilitos, con tantos cofrecitos. Así que esa reforma que usted plantea, que es necesaria, que la apoyamos, nosotros esperamos que sea integral, que sea universal y sobre todo que sea progresiva. Y bajo esos términos, en que se garantice el desarrollo humano, la inmensa mayoría, y de los que tengan más, que paguen más, es que tiene que ser esa reforma, o no será.